La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano David García. Somos herramientas para el fortalecimiento de la iglesia. Veamos lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué maravilloso cuando nosotros leemos estos pasajes y vemos cómo se comportaban los primeros creyentes, cómo se comportaba la iglesia como la conocemos nosotros, la iglesia del primer siglo. Cuando se unían familias, cuando se unían amigos, cuando se unían personas que tenían el mismo pensamiento común, tenían una misma idea común, tenían una misma pasión común, estaban unánimes, eran de un mismo sentir. En contraste a lo que nos dice la historia en ese momento, cuando la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, cuando tenía muchos hombres que tomaban a título personal la destrucción de la iglesia y de los nuevos creyentes. Este era el caso de Pablo. Él tenía un conocimiento adquirido por medio de la religión y no entendía acerca del Mesías. Estaba persiguiendo la iglesia. Mas, sin embargo, este relato es casi inmediato después de la conversión de Pablo. Una vez que él decide unirse con los discípulos y decide hablar acerca de ese nuevo amor, de ese nuevo hombre que trae esperanza a los judíos y trae esperanza también a los gentiles, Cristo Jesús. Estaba empezando a estremecerse la realidad de Europa, de Asia y del resto del mundo con esa nueva idea, esa nueva explosión de conocimiento, esa nueva doctrina. Jesucristo, ¿quién era ese Jesucristo? Pablo estaba convencido. Tuvo un encuentro personal con él que cambió su vida para siempre. Aquel que se convirtió en un enemigo primario de lo que era la iglesia, ahora se había convertido en el pilar, en la punta de lanza para la expansión del evangelio. Este hombre había comenzado a predicar con denuedo, sin importar poner en riesgo su vida. ¿Hubo cambios? Sí hubo cambios. El primero fue en el corazón de Pablo, pero también estaba moviendo el corazón de otras personas. La iglesia tenía paz por toda Judea. Se combinó también algunos puntos y algunos aspectos históricos en cuanto a cómo estaba la política en ese momento, pero Pablo realmente contribuyó muchísimo a que esas iglesias tuvieran una paz temporal, un espacio de tranquilidad. En ese espacio de tranquilidad la iglesia pudo congregarse, pudo crecer, pudo tener comunión entre los hermanos por Judea, Galilea, Samaria. Y dice de que como producto de la contribución, ese pequeño grano de arena que contribuyó Pablo, dice que las iglesias eran edificadas, andaban en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así como Pablo tuvo un cambio radical en su vida, así como Pablo era aparentemente insignificante para todo ese movimiento que había en Europa y en Asia, el Señor lo utilizó. Y lo utilizó para grandes cosas. Lo utilizó para que la iglesia tuviera ese espacio de paz y tranquilidad. Si el Señor utilizó a alguien que le perseguía, a alguien que era su enemigo, ¿cuánto más nos puede utilizar hoy en día también a nosotros? Somos instrumentos de Dios en sus manos. Somos instrumentos para fortalecer nuestra iglesia. Somos instrumentos para hacer crecer y edificar y unir a nuestra iglesia local. Tú y yo somos un instrumento de edificación en nuestra iglesia para que nuestra iglesia pueda gozar de esa paz y esa tranquilidad que necesita para poder seguir creciendo espiritualmente. Somos instrumentos de Dios.
Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted.